Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que toca el corazón. Una historia que trasciende el apellido Kennedy y llega a lo más profundo de lo humano. Es la historia de Tatiana Schlossberg, la hija de Caroline Kennedy, quien enfrentó su destino con una valentía que conmueve incluso a quienes nunca la conocieron. Antes de que el mundo supiera que luchaba contra una enfermedad terminal, Tatiana era conocida como escritora y periodista brillante, una mujer joven que había heredado no solo la inteligencia de su madre, sino también la sensibilidad de su abuelo, el expresidente John F. Kennedy. Desde pequeña había crecido rodeada de historia, pero jamás imaginó que un día su propia vida se convertiría en una de las más dolorosas páginas de esa dinastía. Tatiana nació en el corazón de una familia marcada por la luz pública y la sombra de la tragedia. Nieta del presidente asesinado, sobrina de John F. Kennedy Jr., quien murió en un accidente aéreo, y única hija mujer de Caroline Kennedy y el diseñador Edwin Schlossberg. Tatiana creció con el peso de un apellido inmenso y la responsabilidad de mantenerlo con dignidad. Su vida parecía un ejemplo de discreción y éxito tranquilo. Se graduó en Harvard. Se dedicó al periodismo ambiental y se casó en 2017 con el médico George Moran, con quien tuvo 2 hijos. Pero detrás de esa calma aparente, el destino preparaba un golpe devastador. Pocos días después del nacimiento de su segunda hija, Tatiana fue ingresada al hospital con lo que parecía ser una complicación posparto. Lo que los médicos descubrieron cambió su vida para siempre. Padecía una forma agresiva de leucemia mieloide aguda. Gracias por ver este video y por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para seguir apoyándonos y ayudarnos a crecer con más historias como esta. En ese instante, el tiempo se detuvo para la familia Kennedy. Caroline, quien había soportado el asesinato de su padre y la pérdida de su hermano, se enfrentaba ahora a la posibilidad de perder a su hija. Pero, fiel a su carácter, Tatiana decidió no esconderse detrás del miedo. Con el mismo coraje con el que los Kennedy han enfrentado la historia, escribió un ensayo que publicaría en The New Yorker, en el que habló sin filtros sobre su enfermedad, el amor y la inevitabilidad del dolor. Esa carta, íntima y desgarradora, sería su testamento emocional, su manera de dejar al mundo una última enseñanza, que la fuerza no se mide por la ausencia de lágrimas, sino por la capacidad de seguir amando incluso cuando el final está cerca. Antes de que el diagnóstico cambiara el rumbo de su existencia, Tatiana vivía una etapa serena, casi perfecta. Junto a su esposo, el doctor George Moran, disfrutaba de la tranquilidad de su hogar en Nueva York. Le apasionaba escribir sobre temas ambientales, denunciar el cambio climático y analizar cómo las decisiones políticas afectan la vida cotidiana. En sus textos no había pretensión ni vanidad, solo la voz de una mujer que amaba la verdad y la justicia. Su entorno era simple y luminoso. A pesar de pertenecer a una de las familias más observadas del planeta, Tatiana evitaba los focos, prefería el anonimato y dedicarse por completo a su familia. Su madre, Caroline, solía visitarla con frecuencia. Juntas hablaban de literatura, de sus hijos y del legado de los Kennedy. Parecía que, por fin, la historia le daba un respiro a una familia acostumbrada al dolor. El nacimiento de su segunda hija había sido motivo de felicidad y esperanza. Tatiana compartía con sus amigos la ilusión de ver crecer a sus 2 pequeños, de volver al trabajo, de planificar viajes familiares. Nada hacía presagiar que detrás de su sonrisa se ocultaba una batalla silenciosa, una que pronto pondría a prueba cada fibra de su ser. Los primeros síntomas fueron confusos: cansancio extremo, fiebre persistente, moretones sin explicación. Como muchas madres recientes, atribuyó todo al agotamiento posparto.
Pero los exámenes médicos revelarían algo mucho más grave. El día que recibió el diagnóstico, el mundo pareció desmoronarse. El médico la miró con tristeza y le explicó que tenía leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer que progresa con rapidez. Tatiana, en lugar de derrumbarse, reaccionó con una calma que sorprendió a todos. Agradeció al médico y le pidió unos minutos a solas. En ese silencio, recordó la fortaleza de su madre, la entereza con la que Caroline había sobrevivido a tantas pérdidas. Y decidió que haría lo mismo, enfrentaría la enfermedad con la cabeza en alto, sin dejar que la lástima se apoderara de su historia. Durante los primeros meses del tratamiento, escribió un diario privado. En él hablaba de sus miedos, de la sensación de estar atrapada entre la esperanza y la despedida. Escribía sobre sus hijos, sobre cómo quería que recordaran su risa y su voz. Y, sobre todo, escribía para su madre, como si cada palabra fuera una promesa de que aún había algo de luz en medio de la oscuridad. En sus momentos más difíciles, Tatiana encontraba refugio en su esposo George. Él se convirtió en su ancla, su fuerza invisible, se quedaba a su lado durante las quimioterapias, la ayudaba a caminar cuando el cuerpo ya no respondía, le hablaba de futuro aunque el futuro se desvaneciera un poco más cada día. Para él, no existía el abandono, existía solo el amor absoluto, ese que no necesita explicaciones ni palabras. En medio de la batalla médica, Tatiana escribió su ensayo más conmovedor, publicado por The New Yorker el 22 de noviembre de 2025. Allí reveló su diagnóstico y compartió pensamientos que traspasaron las fronteras del periodismo. Era una confesión abierta, un espejo donde cualquiera podía verse reflejado. En esas líneas, Tatiana no hablaba solo de cáncer, hablaba de la vida, de lo que significa amar sabiendo que el tiempo se acaba. En su ensayo para The New Yorker, Tatiana dejó al descubierto su alma con una franqueza que estremeció al mundo. No buscaba compasión ni lástima, sino comprensión. Contó cómo el diagnóstico había cambiado su manera de mirar la vida. Cómo cada amanecer se había vuelto un regalo y cada noche, una despedida silenciosa. Dijo que su mayor temor no era la muerte, sino el dolor que dejaría en los corazones de quienes la amaban. Tatiana habló con una lucidez que pocas personas alcanzan cuando enfrentan lo inevitable. Escribió que desde niña siempre había intentado proteger a su madre del sufrimiento. Que, en cada paso de su vida, había tratado de ser buena, de no causar preocupaciones, de no añadir más tristeza a una familia que ya había soportado demasiado. Pero ahora, en el umbral de su propia enfermedad, comprendía que no podía evitar el dolor. Y esa impotencia era lo que más la devastaba. Caroline Kennedy, su madre, había sido durante toda su vida un símbolo de dignidad. Hija del presidente John F. Kennedy y de Jacqueline Kennedy Onassis, había aprendido a vivir bajo la mirada constante del público, a sonreír mientras el mundo observaba sus heridas. Tatiana sabía que su madre llevaba dentro la memoria de tragedias que marcaron generaciones, el asesinato de su padre, la muerte de su hermano John en un accidente aéreo, la pérdida de amigos y familiares. Y ahora, ella, su propia hija, se convertía en otro capítulo de esa historia de dolor. En sus palabras, Tatiana reflejaba una mezcla de culpa y amor. Escribió que su enfermedad la hacía sentirse como una carga para su madre. Pero al mismo tiempo, le dio la oportunidad de entenderla de un modo más profundo. Dijo que, por primera vez, podía ver en Caroline no solo a una figura pública, sino a una madre vulnerable, una mujer que seguía levantándose cada vez que la vida la derribaba. Esa conexión madre e hija se volvió el eje de su relato. Tatiana contaba cómo, durante las largas noches en el hospital, Caroline se sentaba a su lado,
le sostenía la mano y le hablaba de recuerdos felices, los veranos en Cape Cod, las cenas familiares, las risas de cuando los nietos jugaban. En esos momentos, el tiempo parecía detenerse, la enfermedad se volvía un detalle, y lo único que importaba era la presencia, el amor tangible que las unía más allá de la sangre y la historia. Tatiana también reconocía que había algo liberador en escribir sobre su experiencia. Convertir el dolor en palabras le permitía recuperar el control, transformar la fragilidad en fuerza. Escribir es mi manera de no desaparecer, confesó. Si mis hijos algún día leen esto, quiero que sepan que fui feliz, que los amé más de lo que el miedo pudo quitarme. Su ensayo fue recibido con una oleada de admiración y tristeza. Los lectores elogiaron su valentía, su honestidad sin adornos. Muchos dijeron que sus palabras los ayudaron a comprender la fragilidad de la vida y la importancia de la empatía. Tatiana, sin proponérselo, se había convertido en una voz universal, la de una mujer que enfrenta la muerte sin renunciar al amor ni a la esperanza. La relación entre Tatiana y su madre, Caroline, se convirtió en el corazón invisible de esta historia. No era solo la historia de una hija enferma y una madre que sufre, sino la de dos mujeres unidas por una fuerza silenciosa, una complicidad que se había construido a través de la pérdida y el amor. Caroline siempre había sido la protectora. Durante años, mantuvo a sus hijos lejos de los focos mediáticos, intentando ofrecerles una infancia normal, algo casi imposible para un miembro de la familia Kennedy. Pero con Tatiana, el vínculo iba más allá de lo maternal, era una conexión de almas. Un entendimiento profundo que no necesitaba palabras. Cuando la enfermedad apareció, Caroline intentó mostrarse fuerte, como siempre lo había hecho. Pero Tatiana, en su ensayo, admitió que lo que más le dolía era ver a su madre llorar cuando creía que nadie la observaba. Esas lágrimas, decía, eran el reflejo de décadas de dolor contenido. Mi madre ha perdido demasiado, escribió. Y ahora, sin quererlo, la obligo a perder otra vez. Durante los últimos meses, Caroline se instaló en el hospital junto a su hija. Dormía en una silla, le leía fragmentos de libros, le traía fotografías antiguas para recordar los buenos tiempos. Tatiana, debilitada por los tratamientos, encontraba en esos gestos cotidianos una ternura inmensa. A veces hablaban de temas triviales, a veces de la muerte, y otras veces simplemente se quedaban en silencio, porque el silencio también era una forma de amor. Caroline Kennedy, acostumbrada a la diplomacia, al protocolo y a las cámaras, se volvió madre en su forma más pura. Ya no era la embajadora, ni la figura pública, ni la heredera de un linaje legendario. Era simplemente una madre sosteniendo la mano de su hija, tratando de memorizar cada respiración, cada palabra, cada mirada. En una de sus últimas conversaciones, Tatiana le dijo, no quiero que me recuerdes con tristeza. Quiero que sigas viviendo, que sonrías, que encuentres belleza incluso cuando todo parezca roto. Caroline respondió con una promesa, siempre te llevaré conmigo. En cada cosa buena que vea, en cada acto de amor que haga. Ese intercambio se convirtió en el resumen perfecto de su relación, una madre que nunca dejó de amar, y una hija que nunca dejó de cuidar, incluso cuando el tiempo se agotaba. Para los que conocieron a Tatiana, la conexión entre ambas era palpable. Caroline no solo perdió a su hija, perdió a su mejor amiga, su confidente, su reflejo. Y sin embargo, en medio de la devastación, ambas demostraron que el amor verdadero no se destruye con la muerte. Solo cambia de forma. Ese amor, silencioso pero indestructible, es lo que convirtió su historia en un testimonio universal. Una historia que no habla solo de los Kennedy,
sino de todas las madres e hijas que alguna vez tuvieron que despedirse demasiado pronto. Mientras la enfermedad avanzaba, Tatiana encontró consuelo en su esposo, George Moran, y en sus dos pequeños hijos. Para ella, ellos eran el centro del universo, la razón por la que cada día valía la pena seguir luchando. En su ensayo escribió que le dolía profundamente pensar que sus hijos eran demasiado pequeños para recordarla. Que quizás solo conocerían su rostro por fotografías y su voz por los videos familiares que guardaba George con tanto cuidado. Esa idea la atormentaba, pero también la impulsaba a dejar un legado. Comenzó a escribir cartas para el futuro, dirigidas a cada uno de ellos. En esas cartas, Tatiana hablaba del amor, de la curiosidad, de la importancia de la bondad. Les contaba historias de su infancia, de su madre Caroline, y de cómo cada generación de su familia había intentado transformar el dolor en fuerza. A George le escribió una carta distinta. No de despedida, sino de gratitud. Le agradecía por haber sido su roca, su compañero en las noches más oscuras, su refugio cuando el miedo se hacía insoportable. Te amo porque me hiciste sentir viva incluso cuando estaba muriendo, le escribió. Esa frase se convertiría, con el tiempo, en uno de los testimonios más citados de su historia. Los días en el hospital se convirtieron en una mezcla de esperanza y resignación. Algunos tratamientos parecían funcionar, otros la debilitaban al punto de no poder levantarse de la cama. Pero Tatiana nunca perdió la dulzura. A pesar del dolor, seguía sonriendo a las enfermeras, preguntando por sus familias, intentando hacer del sufrimiento algo menos cruel. George, siempre a su lado, se encargaba de que los niños la vieran cuando era posible, aunque los médicos imponían restricciones por riesgo de infección. Tatiana los observaba a través del cristal y les sonreía con los ojos llenos de ternura. Era una sonrisa que decía más que 1000 palabras, una mezcla de amor infinito y de aceptación. A veces, Caroline llegaba con dibujos que los pequeños hacían en casa, corazones torcidos, flores de colores, una familia de palitos tomados de la mano. Tatiana los colocaba junto a su cama como si fueran trofeos de vida. Recordatorios de lo que realmente importaba. Durante ese tiempo, muchos amigos y conocidos de la familia Kennedy enviaron mensajes de apoyo. Sin embargo, Tatiana pidió que no se hiciera público nada. No quería ser recordada por su apellido, sino por su humanidad. Quería que su historia no fuera una tragedia mediática, sino una lección de amor y resiliencia. En los últimos días, su cuerpo ya no respondía, pero su mente seguía clara. Dictó a George algunas reflexiones que quería compartir después de su partida. En una de ellas, decía, he comprendido que el amor no se mide por el tiempo, sino por la intensidad con la que se vive. Y tenía razón, en apenas 35 años, Tatiana vivió más amor, más entrega y más verdad que muchas personas en toda una vida. Su legado no fueron los artículos que escribió ni los premios que ganó, sino la forma en que enfrentó el final, con gracia, con dignidad y con una fe inquebrantable en el poder del amor humano. El 30 de diciembre de 2025, la noticia estremeció al mundo. Tatiana Schlossberg había fallecido a los 35 años. Su familia confirmó la noticia con un mensaje breve pero lleno de amor. Nuestra querida Tatiana nos dejó esta mañana. Siempre vivirá en nuestros corazones. Las redes sociales se llenaron de condolencias y recuerdos. Desde figuras políticas hasta lectores anónimos del New Yorker, todos coincidían en algo: Tatiana había dejado una huella imborrable. El funeral se celebró en una ceremonia privada, rodeada de sus seres más cercanos.
Caroline Kennedy llegó tomada del brazo de su esposo, Edwin Schlossberg, con el rostro sereno, aunque los ojos reflejaban un dolor imposible de ocultar. George Moran, el esposo de Tatiana, sostenía en brazos a su hija pequeña mientras su hijo mayor dejaba una flor blanca sobre el ataúd. El silencio en la iglesia era absoluto, solo interrumpido por el murmullo del viento y las lágrimas contenidas de quienes la amaron. Durante la ceremonia, se leyeron fragmentos del ensayo que Tatiana había publicado semanas antes. Cada palabra resonaba con una mezcla de tristeza y esperanza. Intento estar presente, absorber lo que puedo, recordar cada instante, decía una de sus líneas más recordadas. Para muchos, esa frase se convirtió en un mantra, una forma de aprender a valorar el tiempo que la vida nos ofrece. Caroline, con la voz temblorosa pero firme, dedicó unas palabras a su hija. Tatiana me enseñó que la valentía no es no tener miedo, sino elegir amar incluso cuando sabes que puedes perder. Su luz vivirá en cada uno de nosotros. A la salida del templo, los medios intentaron captar imágenes, pero la familia pidió privacidad. No había necesidad de espectáculo, solo de respeto. El ataúd fue cubierto con flores blancas, símbolo de pureza y paz. Los niños soltaron globos al cielo, como si enviaran un mensaje que solo su madre podría entender. Con el paso de los días, el ensayo de Tatiana siguió circulando, traducido a varios idiomas y leído por millones. Personas que nunca la conocieron escribían diciendo que sus palabras les habían dado fuerza para enfrentar sus propias batallas. En cierto modo, Tatiana logró lo que todo escritor sueña, trascender el tiempo. Convertir su historia personal en una verdad universal. Su legado quedó grabado no solo en su familia, sino también en el corazón de quienes creen en la belleza de lo humano. Porque Tatiana Schlossberg no fue una víctima, fue una mujer que enfrentó la muerte con dignidad. Que habló de amor cuando lo más fácil habría sido rendirse al miedo. Hoy, su nombre vive en cada lector que se detiene a reflexionar sobre la vida. En cada madre que abraza a su hijo con más fuerza. En cada persona que decide ser valiente frente al dolor. Y aunque su voz se apagó demasiado pronto, su mensaje sigue resonando como una melodía suave que no se olvida. Así, entre lágrimas y amor, la historia de Tatiana no termina en su funeral. Comienza en el corazón de todos los que alguna vez buscaron esperanza en medio de la oscuridad.